Hay un texto que los niños aprendieron durante la semana, que es un texto lema, Romanos 8:28. ¿Sabe qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. ¿Ve qué hermoso es saber la palabra de Dios? Sabemos, es decir, no ignoramos, no pasamos por desapercibidos, no pasamos por alto, que todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas, incluyendo la escuela de verano. Eso que vivimos como iglesia y que los niños vivieron como alumnos en este año 2022, eso tiene un propósito eterno. Eso coopera, eso trabaja para el bien del pueblo de Dios. Amén. Vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, un personaje. En el libro de los Hebreos nos habla de hombres y mujeres que por fe siguieron a Dios, que por fe se mantuvieron cerca del Señor. Hay una lista muy grande y mencionamos 5 de los 6 que se vio en la escuela bíblica. Pero vamos a ver esta mañana, hijos, niños, pongan atención, hermanos, vamos a ver la historia de Gedeón. Iba a decir Caleb, pero no, Gedeón. La historia de Gedeón. Gedeón es un hombre que Dios levantó en el tiempo de los jueces. El libro de los jueces está después de Josué, y lo levantó en un momento difícil. La vida de Gedeón tiene una enseñanza muy grande, ya que Dios lo usó siendo una persona con muchas desventajas. Yo veo a estos niños que están aquí sentados, que muy pronto serán hombres y mujeres, que van a formar familias, y qué bendición va a ser que estos niños convertidos en mujeres y en hombres puedan ser personas que honren el nombre de Dios con sus vidas. Y para eso tenemos que trabajar desde pequeños. Yo felicito a los padres que se esforzaron para que sus hijos aquí estuvieran. No es fácil traer a los hijos a la iglesia en tiempos en los cuales vivimos. Sin embargo, Dios lo bendiga, hermano, hermana, por haber puesto en prioridad que su hijo aprovechara esta semana en la cual la palabra de Dios fue predicada y fue enseñada exclusivamente para las edades de ellos. Porque solamente Dios sabe de qué manera va a usarlos a ellos, pero los va a usar de una manera grande, porque la palabra está siendo sembrada en el corazón de ellos en este lugar, en la iglesia Elohim. Entonces, dice Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón se encuentra en el libro de los jueces, capítulo 6, versículo 11. Y vamos a conocer un poco de la historia de Gedeón. Y les invito a buscar en su Biblia, libro de los jueces, capítulo 11. Y vamos a ver cómo comienza la historia de este hombre. Una persona común y corriente que Dios comenzó a usarla en un momento en el cual el pueblo de Israel vivía opresión por los madianitas. Libro de los jueces, capítulo 6, versículo 11. Antes de que comencemos a leer la historia de Gedeón, quiero recordarles algo que no es nuevo y todos los días lo vivimos. Vivimos en un mundo caído, donde hay muchos peligros y circunstancias adversas constantemente. Como cristianos nos toca enfrentar luchas todos los días. Vivimos un tiempo difícil en el cual el hombre no quiere buscar a Dios, pero Dios siempre está para fortalecer a su pueblo. Amén. Entonces, tenemos que recordar siempre nuestra posición en este mundo. Caminamos contracorriente. Avanzamos, como dice el canto, cuesta arriba, siempre con todas las cosas en contra, pero con la gracia de Dios y con el poder del Señor. Jueces capítulo 6 nos habla acerca de la historia de Gedeón. Si leemos el libro de los jueces, el capítulo 6, el versículo 1 inicia de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Nuestras decisiones y acciones, hermanos, tienen consecuencias.
¿Escuchó eso? Lo que hacemos tiene consecuencia para bien o para mal. Dice la Biblia que Israel como nación hizo ¿qué? Lo malo. Y hacer cosas malas siempre tiene consecuencias. Por eso Dios siempre nos pide que hagamos cosas que honren su nombre. Y estas son buenas. Y dice que estuvieron ¿por cuánto tiempo? 7 años. 7 años oprimidos por un pueblo pagano. 7 años oprimidos en esclavitud. No tenían libertad de nada, porque sus decisiones les trajo consecuencias. Y en ese tiempo difícil, en ese tiempo de adversidad, donde Israel no tenía la libertad de buscar a Dios, donde vivía en opresión, en ese momento Dios levanta a un hombre que se llamó Gedeón. Y vamos a ir al versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Los ángeles de Dios son mensajeros del Señor. ¿Sabía usted eso? Los ángeles de Dios son mensajeros que traen una palabra. En el día de hoy, usted y yo tenemos la Biblia, que es la que nos instruye, y es el mensaje de Dios eterno. Los ángeles en ese tiempo venían con palabra para el pueblo, pero hoy en el siglo XXI viene la palabra de Dios, la Biblia, para darnos el mensaje de Dios. Esta mañana no es la excepción. Y le dejó un mensaje, dice el versículo 11, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaban haciendo algo cotidiano. Estaban trillando el trigo. Y lo estaban queriendo esconder ¿de quiénes? De los madianitas. Ellos sabían que este pueblo pagano les quitaría lo que con tanto sacrificio y esfuerzo habían sembrado durante ese año. Y estaban en opresión muy grande. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: está contigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué palabras tan profundas que Dios da a su pueblo cuando tenemos problemas o dificultades. Cuando estamos con enfermedades, cuando estamos atribulados, cuando nos sentimos solos. Qué hermoso y qué importante es que venga Dios y te diga: estoy contigo. ¿Le ha pasado? Qué hermoso, ¿verdad? Que tenemos pruebas y luchas y nos arrodillamos a orar, y cuando estamos orando viene Dios y te dice: no estás solo, pueblo mío. Esta mañana quizás has llegado a este lugar con muchas dificultades, con muchas adversidades, y quizás te levantaste sin ganas de estar aquí. Pero Dios nos dice esta mañana: estoy contigo. Y mire cómo le dijo a Gedeón. Le dijo ¿cómo? Varón esforzado y valiente. ¿Sabe que seguir a Cristo se requiere valentía? Se requiere coraje, se requiere gallardía y se requiere amor al Señor. Y Dios le dijo a Gedeón, le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Vemos a un Gedeón incrédulo. Vemos a un Gedeón reprochándole a Dios. Si tú eres Dios, ¿por qué nos tienes con este problema tan grande? Si tú eres ese Dios que nuestros padres nos han contado, que nos sacó de la esclavitud y que nos guardó, ¿por qué has permitido que nos venga esta prueba de opresión? Y este Gedeón nos recuerda a esos cristianos que cuando están en la prueba a Dios le dicen: Señor, si yo te he buscado, si yo he estado contigo, ¿por qué has permitido que esta prueba venga a mí? Si tú, Señor, yo te he honrado con mi vida, procuro asistir a la iglesia, procuro ir todos los domingos, procuro leer la Biblia, ¿por qué permites que yo, que te amo, que te sirvo, viva esta prueba tan difícil? Y podemos hablar de escasez de trabajo, de salud,
problemas con los hijos. ¿No es cierto que cuando más buscamos a Dios, tal pareciera que tenemos más pruebas? Y Gedeón está en esa postura. Él no está viendo que Dios lo quiere usar. Él está viviendo sumergido en su problema de opresión. Y le reprochó a Dios. Yo no sé si esta mañana tú estás aquí sentado y quizás en tu corazón le dices a Dios: Señor, si yo te he buscado, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué has permitido todo esto? Versículo 14. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y sabe que Dios no se puso a discutir con Gedeón. No fue una conversación, le dio una orden y le dijo: ve con esta tu fuerza. Es decir, enfrenta la adversidad con lo que tú eres. Enfrenta la prueba con lo que tú tienes. Siga adelante como tú estás, porque yo estaré contigo. Porque yo estaré contigo. Iglesia Elohim, cualquiera que sea la lucha que estás viviendo, Dios nos dice, Dios te dice: con lo que tú tienes, como tú estás, siga adelante. Yo te estoy mandando, yo te estoy respaldando, yo te estoy protegiendo. Tú no vas a enfrentar ese pueblo adverso o esa prueba, no la vas a enfrentar sola, vas a enfrentarla con Dios y con Cristo Jesús. Amén. La palabra nos sigue diciendo la historia. Versículo 15. Entonces le respondió Gedeón, le contesta a Dios: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es que pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué puso Gedeón? Gedeón es ese típico cristiano que se autodeprime. Ese cristiano que tiene una prueba y que se hace pequeñito y que está ahí y quiere que alguien lo consuele. A veces este tipo de postura no es buena como cristiano, hermanos. Tener autocompasión de nosotros. Soy el más joven de la familia. Soy el que menos dinero tengo. Soy el que menos Dios le ha dado. Y ahí están muchos cristianos. Ni siquiera han enfrentado la prueba y ya se dieron por vencidos. Y es este Gedeón poniendo muchas excusas. Primero dice que no tiene dinero. Segundo, que es el más pobre. Y luego que pertenece a la tribu de Manasés. ¿Qué había en Manasés? Nada. Pero hermanos, dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y ese problema que vivía Israel en ese momento cooperó y trabajó para que Dios forjara un carácter en la vida de un hombre llamado Gedeón. Las adversidades, desde la perspectiva de Dios, son aprendizajes y enseñanzas. ¿Escuchó esto, hermanos? En Dios no hay problemas ni dificultades. Todas son oportunidades para crecer y madurar en Cristo Jesús. ¿Escuchó eso? En Dios no hay problemas ni adversidades. Todos son oportunidades para crecer, para madurar, para afianzarnos en Dios y para que crezcamos en Cristo Jesús. Porque todas las cosas, la enfermedad, la muerte, quedarnos sin trabajo, sin dinero, se van los hijos, todas las cosas, según Dios, tienen una bendición y un beneficio. ¿Qué hay que hacer? Hay que preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que aprenda con esto que estoy viviendo? Entonces vemos a un Gedeón, el cual comenzó a poner obstáculos y comenzó a sentirse impotente frente a lo que vendría a su vida. Versículo 16. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta es la palabra de Dios. Tampoco se puso Dios a decirle: ay, pobrecito Gedeón, si es cierto, no tiene dinero, es el más pobre de la tribu, su familia no tiene recursos. ¿Le dijo eso a Dios? No.
Como tampoco esta mañana Dios te dice a ti, si es cierto, tienes un problema muy grande, nadie lo sabe, no. Dios te dice, como le dijo a Gedeón en ese momento, ciertamente yo estaré contigo. ¿Escuchó eso? Dios está con nosotros. Dios sabe lo que tenemos. Dios sabe lo que enfrentamos. Pero Dios quiere que sepamos que Él está con nosotros. Y con eso, hermanos, es más que suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios nos habla de este hombre que comenzó a trabajar Dios en su vida. Algo interesante encontramos aquí en el versículo 17. Y él respondió, Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Qué significa esto que hemos leído? ¿Sabe qué significa? Que después de que Gedeón tuvo ese tiempo con Dios, él hizo algo. ¿Sabe qué hizo? Un altar. ¿Qué hizo? Un altar. ¿Qué es un altar? Es un tiempo de comunión con Dios. Es un tiempo de oración. Es un tiempo de buscar a Dios. Después de que Dios le habló a Gedeón, él hizo algo. Y él lo que hizo fue arrodillarse, tener un tiempo con Dios. Él levantó un altar, levantó un momento, un tiempo de buscar a Dios. Y eso marcaría su vida hasta el final de sus días. Este libro se escribió más de 800 años antes que el libro de Hebreos. Y más de 2000 años desde Hebreos hasta donde estamos nosotros. Y en el siglo XXI, usted y yo estamos leyendo la historia de un hombre, Gedeón, que Dios usó, que Dios le habló. Es una historia, es una aventura donde vemos a un Dios poderoso. Y ese Dios que estuvo con Gedeón está esta mañana en este lugar. Y de esto que hemos hecho esta semana con estos niños, Dios levantará Gedeones. Dios levantará Gedeones de esta iglesia. Hombres y mujeres que cuando crezcan, esa palabra que se sembró no regresará vacía. Pero es importante, hermanos, hacer un altar. Es importante que después de que Dios nos hable, como esta mañana lo ha hecho, nosotros tengamos un tiempo de comunión con el Señor. Me gustaría que en su casa, con sus hijos, cuando llegue, lo abrace y diga esto: hijo, vamos a darle a Dios gracias porque esta semana aprendiste algo del Señor. Y le dé gracias a Dios con su hijo, con su hija, ahí en su casa. Señor, gracias porque después de pandemia nos concediste la bendición de otra vez que nuestros hijos estuvieran aprendiendo de ti. Gracias, Señor, por haber movido hermanos, hermanas, maestros, maestras, personas de la iglesia que tuvieron la disposición para que en este lugar se predicara la palabra a esta generación de niños. Espero y lo haga. Eso fue lo que hizo Gedeón. No te vayas, Señor. No te vayas hasta que yo vaya y traiga la ofrenda. ¿Y qué le dijo Dios? Aquí te esperaré. Aquí estaré. ¿Y sabe que Dios siempre nos espera, hermanos? ¿Sabía usted eso? ¿Sabe que Dios siempre espera de nosotros? Y espera que nosotros nos acerquemos a Él con ese corazón. Hemos abordado de manera general la vida de este hombre Gedeón, un hombre que quedó marcado en la Biblia para dejarnos una enseñanza. No pongas los obstáculos que tienes más grandes que Dios, porque no hay nadie más grande y más fuerte que nuestro Señor. Amén. Y así puede ser lo más difícil, que es la muerte. Dios es más grande que la muerte, porque la muerte nos acerca al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quizás no quede nuestro libro, nuestra vida registrada en la Biblia, porque ya no hay espacio, pero sí quedará registrada en las páginas de la eternidad, donde Dios hablará de aquellos que honramos su nombre
y que no nos dejamos vencer por las adversidades, sino que nos mantuvimos firmes y fieles hasta el final. Que Dios nos ayude a nosotros a mantenernos cerca y fuertes como Gedeón lo hizo. No fue fácil el comienzo de Gedeón, no fue fácil, como tampoco es fácil la vida cristiana. Lo importante es que la concluyamos cerca de Dios y de sus promesas.